Sí, que se mueve. Creo que estamos de buen ánimo. Así es. ¿Qué es eso, joven? Mira, niña. ¿Mm? Ahí está Pedro. ¿Estamos listos, hermano? Así es. Gracias al Señor porque Dios nos ha permitido y gracias a la invitación de nuestra hermana, ¿verdad? Y nuestro hermano Pedro también nos ha recibido, ¿verdad? Con alegría, pues gracias al Señor. Y vamos a compartir la palabra, hermano. Vamos a ir los que trajeron Biblia. Hay un texto en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, al capítulo 12. ¿Cuántos trajeron Biblia? Todo, ¿va? Pues hoy salimos de la rutina, hermano, ¿verdad? Los domingos generalmente siempre estamos en la congregación y ya hoy Dios nos permitió pues salir y tener esta reunión al aire libre. Y qué bueno es el Señor porque nos permite que podamos respirar. Ahorita ustedes aprovechen, hermano, a respirar aire puro, porque en la capital no es aire puro. Entonces, llénense los pulmones o llenémonos los pulmones de aire puro, hermano. Puro aire. Sí, aire puro. Ya en la capital, pues el aire no es... Ya no. Está contaminado. Está muy contaminado, así que aprovechemos de respirar profundo. Capítulo 12, vamos a ir a Hebreos. Una palabra que el apóstol Pablo dijo aquí y que considero, hermano, que es necesario que nosotros nos pongamos a pensar, porque todo lo que está en la palabra, realmente, hermano, necesitamos nosotros ponerlo a pensar, ¿verdad? La palabra no podemos tomarla de que, como hay un dicho popular que dice, ¿verdad?, que por aquí le entró y por aquí le salió. No, la palabra del Señor, hermano, tiene que entrar, pero también tenemos que hacerla bajar a nuestro corazón para que permanezca ahí y en nuestra mente para que estemos pensando esa palabra. Y va a llegar un momento que nos va a tocar echar mano de la palabra. ¿Me entiendes? Porque la vida es así, hermano. Dios dejó la palabra para que como una instrucción, para que nos vaya bien. Porque vamos a experimentar diferentes situaciones adversas de repente, o muchas veces son adversas. Pero están bendecidos los que pueden echar mano de la palabra. Los que no actúan, hermano, por impulsos, por emociones o por un pensamiento carnal, no. El que está bendecido es aquel, hermano, que tiene la palabra, la guarda, decía el Señor Jesús, y la pone en práctica. Ese es el que está bendecido. Aunque muchos piensan que bendición es el dinero. Una vez alguien me dijo a mí, yo estoy esperando una bendición, y le digo yo, ¿y de qué se trata? Es que me prometieron unos euros de allá de España. O sea, al dinero le llaman la bendición. Nosotros le llamamos la bendición a la palabra, hermano, porque la palabra es la que nos transforma, la que nos guía y nos hace diferentes. Vamos a Hebreos capítulo 12. En el verso 2 vamos a encontrar un texto, hermano, bastante hermoso. Creo que lo tenemos todos. Dice la palabra de esta manera: puesto los ojos en Jesús. Oiga bien, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo dice el texto, hermano? Puesto los ojos en Jesús. Vamos a tomar en cuenta el texto, hermano, la primera parte. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué razón, hermano? Dice ahí, porque Él es el autor y consumador de la fe. Yo pudiese preguntarles a ustedes de qué fe se está refiriendo, pero el punto no es ese. Definitivamente el punto no es ese, sino que tomemos en cuenta, hermano, por qué razón el apóstol Pablo dijo que hay que poner los ojos en Jesús. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? La palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Si lo dijéramos nosotros en nuestras propias palabras, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo es poner los ojos? ¿Ah? Mirar. Ajá. ¿Qué más podemos decir? Es seguir. Entonces, cuando decimos nosotros que hay que poner la mirada en Jesús, entonces estamos diciendo que tenemos que
fijarnos bien. Tenemos que imitar. Pero generalmente, hermano, cuando se toca este texto, cuando se menciona el texto que hay que poner los ojos en Jesús, y cuando la mente natural, hermano, de repente no logra captar el significado, entonces podemos poner a pensar, podemos decir, ¿cómo es que debemos de poner nuestra mirada en Jesús? Porque yo fácilmente, yo puedo poner ahorita mi mirada en ella, o puedo poner mi mirada en el hermano, ¿verdad? Porque lo puedo ver físicamente. Pero en Jesús, hermano, pero en Jesús, ¿cómo vamos a poner nuestra mirada en Jesús? ¿Por qué Pablo decía, puesto los ojos en Jesús? Saben que hoy en día hay muchos, de hecho creyentes, personas que igual predican la palabra, pero hermano, ¿cómo menosprecian a Jesús? En una ocasión yo escuché, bueno, de hecho no fue que escuché, sino que esa persona me lo dijo a mí personalmente, en las redes sociales. Me dice, usted tiene un problema. Entonces yo le dije, ¿cuál es el problema? El problema es que usted se quedó antes de la cruz, me dice. Porque siempre, hermano, en toda predicación, toda la gloria siempre debe ser, y toda la alabanza siempre debe ser a nuestro Señor Jesucristo. Y esa persona me decía, usted se ha quedado antes de la cruz, porque siempre habla de Jesús. Entonces le digo yo, pues si para usted es ese problema, pues me gusta estar en ese problema. Porque a medida de que tengo puesta la mirada en Jesús, puedo apreciar lo que Él ha hecho por mí. Y entonces me da a mí que, hermano, darle valor al sacrificio que Él hizo. Y por el sacrificio que hizo Jesús, hermano, hoy estamos aquí. Por el sacrificio que hizo el Señor Jesús, estamos bendecidos. Como dice su palabra, con toda bendición. Hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús. Hemos sido perdonados por el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cómo no voy a poner yo mi mirada en Él? Sí. ¿Me entiende? Pero lastimosamente cuando la persona menosprecia, hermano, el sacrificio de Jesús, definitivamente no está poniendo su mirada en Él. Pero vamos a ver, hermano, de qué se trata poner la mirada en el Señor. Vamos a ir a Lucas, vamos a ir un poquito atrás, en el capítulo 2, vean ustedes lo que está escrito aquí. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Puesto los ojos en Jesús. En Lucas vamos a encontrar un texto, capítulo 2, (2:40), para que veamos nosotros de qué manera es que tenemos que poner nuestra mirada. Vea bien. ¿En quién tenemos que poner la mirada? En Jesús. ¿Se ha fijado usted, hermano, que siempre en las congregaciones se da esto y le dicen a uno como consejo? Mire, hermano, usted va a perseverar. Sí, desde ahora en adelante voy a perseverar. No vaya a poner la mirada en el hombre. ¿Se ha fijado? ¿A quién le han dicho así? ¿Alguna vez? Que levante la mano. A mí me dijeron una vez. No vaya a poner la mirada en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca. El hombre comete error. Ajá, pero el Señor Jesús, hermano, no se equivoca. Exactamente. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra. En Lucas 2:40 lo tenemos. Fíjense bien, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Se fijaron? Ahora vayan más adelantito en el verso 52, como dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si nosotros ahorita, hermano, nos toca poner la mirada en Jesús, ¿qué es lo que vamos a ver de Él? ¿Qué es lo que vamos a ver de Él? ¿Qué es lo que encontramos en estos dos textos? Porque en este momento la invitación es a que miremos al Señor Jesús. Pablo decía, puesto los ojos en Jesús. Entonces ahorita vamos a poner los ojos en Jesús, de acuerdo a este tema. Y como dice el verso 40, hermano, ¿cómo era el niño? Porque refiriéndose a Jesús, hasta aquí. Dice, y el niño crecía. Número 1, hermano, es que él comenzó a crecer, tanto literalmente como espiritualmente, hermano. Entonces, el niño crecía, pero también dice ahí, se fortalecía. Y luego dice, se llenaba de sabiduría. Es lo que menos hay en las congregaciones, hermano. Creyentes que están dados
para crecer, para fortalecerse y para llenarse de sabiduría. En las congregaciones el creyente, hermano, descuida totalmente porque su mirada no está puesta en Jesús. De repente podemos estar nosotros, hermano, en una congregación y no tener sentido, o sea, no tener propósito, o sea, el por qué yo estoy aquí, el por qué voy a perseverar, cuál es la recompensa, cuál es mi recompensa para perseverar. No hay una motivación. Por eso en el cristianismo, hermano, el creyente continuamente se desanima, ¿verdad? Por eso es que le llaman comúnmente se descarría. Pues. Ajá. Porque Entonces, como miran al hombre y él, como humanos somos imperfectos, pues, o sea, cometemos errores. sí, Y entonces ponemos la mirada en el hombre, Sí. en las faltas del hombre. Entonces, no, aquí nomás llega. aquí no puedes dar. Sí, así es. Entonces, pero ¿qué es lo que aconseja la palabra? Mire, yo les voy a contar como forma de testimonio. Hace mucho tiempo, hermano, ¿qué le puedo decir yo? Como en el año 99, algo así. Yo veía a una persona de ahí de la colonia, él. Esta persona, hermano, fue líder en ese entonces cuando yo comencé a perseverar, obviamente, en el sistema religioso, en una iglesia pentecostal. Este hombre, para mí, hermano, era el ejemplo a seguir. Era el ejemplo a seguir. Y claro, cada vez que yo lo miraba a él, hermano, o sea, yo decía, yo sé que algún día yo voy a lograr ser como él. Porque es bueno, hermano, tomar el ejemplo, las cosas buenas de alguien, es bueno imitarlo, ¿verdad? Pablo dijo, sean imitadores de mí. ¿Pero por qué? Dijo Pablo así, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Me entienden? Y el Señor Jesús dijo, aprendan de mí. Entonces eso es tener la mirada puesta en Él. ¿Cuándo? Cuando estamos aprendiendo de Él. Entonces llegó el momento, hermano, que cuando aquel hombre predicaba en las campañas, para mí era lo máximo, hermano, escuchar y ver predicar a ese varón. Y yo me quedaba con la boca abierta y decía, algún día Dios me va a permitir y yo quiero ser como él. Y yo recuerdo hasta la última vez que él predicó, que fue para una fecha de diciembre, que predicó una campaña cerca ya de Navidad, hermano, y en esa Navidad él se aparta del Señor. Después de la predicación de la campaña, las semanas, se aparta. Eso para mí, hermano, fue desastroso, claro. ¿Por qué? Porque mi mirada estaba puesta en él. Entonces yo decía, si él no pudo, y ahora yo. Si él no pudo perseverar, y yo. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? Porque yo tenía puesta mi mirada en él. Pero distinto es, hermano, cuando comenzamos nosotros a poner nuestra mirada en el Señor. ¿Me entiendes? Porque el Señor, hermano, Él no se equivoca. ¿Me entienden, hermano? Entonces, volvamos al texto. Y el texto dice, en el verso 52, dice que Jesús crecía en sabiduría. Una de las cosas que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, hermano, es en la primera parte de ese texto. Dice la palabra que el Señor crecía. Número 2, el Señor se fortalecía. Número 3, el Señor se llenaba de sabiduría. O sea, ese es un reto que tenemos nosotros. ¿Cuál, hermano? Que tenemos que crecer. Tenemos, hermano, que fortalecernos, porque para estar de buen ánimo, hermano, tiene que ser una persona que esté fortalecida. Si lo hablamos de una forma literal, una persona que esté enferma, hermano, y esté en cama, ¿cómo está? ¿Está fortalecida? No, hermano. La enfermedad la ha debilitado. Y el ánimo de esa persona, hermano, está bajito por causa de la enfermedad. Por causa de la enfermedad. Pero vean algo, hermano. Y aquí es donde yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Dice la primera parte que el Señor crecía. Ahora, nos toca a nosotros crecer. ¿Sí o no? Ahora, mi pregunta es, ¿en qué crecía Jesús? Porque la palabra dice que Él crecía. O sea que una de las cosas que tenía Él es que Él siempre iba en crecimiento. Exactamente. Conocimiento. ¿En qué? En la gracia. Ya tenemos 2. ¿Qué más? En estatura, ahí está. Entonces el Señor Jesús crecía, hermano, en sabiduría, en estatura y en la gracia.
en la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros, hermano? Crecer también en sabiduría, crecer también en estatura. Pero ojo con esto, no me estoy refiriendo a la estatura literal, porque los que estamos aquí, hermano, ¿y cómo vamos a hacer? Si el Señor Jesús dijo que por mucho que el hombre se afane, no va a poder añadir un codo a su estatura. Entonces no está hablando, hermano, al menos que, no sé, si el hermano tiene una soga, hermano, y guindamos acá, pase uno por uno, lo guindamos aquí, lo jalamos a veces y lo hacemos que se estire. Pero la palabra es espiritual, hermano. ¿Sí? Sí. Entonces, como la palabra espiritual dice que el Señor Jesús crecía en estatura, crecía también en sabiduría y crecía en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que crecer de igual manera, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra mirada en el Señor. Si tenemos puesta la mirada en el Señor, entonces nos toca crecer de la misma manera. Esa es la primera pregunta, hermano. Ahora, fíjense lo que dice Mateo. Por favor, vayan conmigo a Mateo. Si alguien tiene un comentario, somos libres de participar, hermano. Y si gustan, pues yo les puedo hacer preguntas, ¿verdad? ¿Estamos bien así? Tania, ¿estamos bien así, Tania? Capítulo 13, verso 54. Gracias, Dios. Mire qué tremendo, hermano. 13:54. ¿En qué crecía Jesús? Número 1, en sabiduría. Lo tenemos el 54. ¿Cómo dice, hermano? ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Y venido a su tierra, Ajá. enseñaban en la sinagoga de ellos, Oiga de bien. tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Cómo decía esa gente? Dice ahí que se maravillaban. ¿De qué se maravillaban, hermano? De la sabiduría. Exactamente. Fíjense bien, hermano. Jesús iba y enseñaba en la sinagoga. ¿Dónde estaban quiénes? ¿Dónde estaban, hermano? ¿Dónde estaban quiénes? ¿Dónde estaban los maestros de la ley? ¿Verdad? ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaban aquellas personas, hermanos, que se dedicaban a enseñar, a instruir al pueblo? Les enseñaban la ley. Y Jesús iba y también enseñaba. Pero dice la palabra ahí que la gente, hermano, ¿qué pasaba, hermano? La gente se maravillaba. ¿Será que Jesús no hablaba lo mismo que hablaban los demás? ¿Por qué la gente se maravillaba? Porque él tenía sabiduría. ¿Pero usted cree que la sabiduría que tenía Jesús era la misma que tenían los maestros de la ley? Por eso se maravillaba. Exactamente, por eso se maravillaba. Entonces el Señor Jesús iba creciendo, hermano, en sabiduría. Y lo que Él hablaba, lo que Él enseñaba, hermano, era totalmente distinto. Y la gente decía, ¿de dónde tiene tanta sabiduría o esta sabiduría? Se maravillaban, hermano. ¿Qué creen ustedes? La gente, hermano, cuando nos vaya conociendo y nuestro hablar sea de la misma manera que Jesús, la gente se va a maravillar y va a decir, porque este no habla lo mismo que habla aquel. La gente también se va a maravillar. ¿Me entienden, hermano? Ahora, fíjense lo que dice Efesios. Y si alguien tiene una participación, vuelvo y les repito, hermano, lo pueden hacer, somos libres. Efesios. Miren lo que dice el capítulo 4. Y a su nombre, gloria, hermano. Hablando sobre la estatura de Efesios 4:13. ¿Cómo dice la palabra, hermano? ¿Quién lo Hasta tiene? que todos Ajá. lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Ujú. a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hermano, leamos bien ese texto. Miren lo que, despacio, cómo dice, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. oiga, hasta ahí. ¿Cómo dice la palabra, hermano? Hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es la misión? Llegar. 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 Y mire, escuche bien esto, hermano. ¿Llegar a dónde, hermano? ¿Ah?
No, al pie no. No, A la ahí dice. perfección, a la sabiduría. Leamos, por favor, le dije yo, leamos bien el texto. Mire cómo dice el De la texto. fe. ¿Cómo dice? Pues vamos a ver. Hasta que todos lleguemos. Mire, antes de esto, hermano. El texto no se está refiriendo a la gente que está afuera, a los que están ahí jugando pelota en el campo. Está refiriendo al pueblo, a los que estamos acá. Entonces dice, hasta que todos lleguemos. ¿Por qué? Porque hay una estatura que tenemos que llegar. Entonces la palabra dice hasta que todos lleguemos. ¿Lleguemos a qué? Vamos a ver el texto. A la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Esa es una meta, llegar a la unidad de la fe. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a la unidad de la fe y tenemos que llegar al conocimiento. ¿Usted cree, hermano? O sea, que hay otro conocimiento. Exactamente. ¿Usted cree, hermanos, que todas las congregaciones han llegado al conocimiento? Y dice al conocimiento del Hijo. De lo que estamos hablando hoy, hermano. Puestos los ojos en Jesús. Jesús es el Hijo. Entonces, ¿usted cree que han llegado al conocimiento del Hijo? O sea, hermano, la mayor parte, hermano, están extraviados, por no decir perdidos, que es lo mismo. La mayor parte están perdidos, hermano. ¿Ah? Están perdidos. Entonces, ¿qué sigue diciendo el texto? Hasta que todos lleguemos Al conocimiento del Hijo de Dios, Ajá. a un varón perfecto. Oiga, ¿hasta dónde tenemos que llegar, hermano? A un varón perfecto. ¿Qué sigue diciendo más el texto? A la medida de la estatura de la plenitud. A la medida y a la estatura. Entonces, imagínense ustedes, hermano, hablando espiritualmente, cuál era la estatura que tenía Jesús, hermano. La estatura del Señor Jesús. Para que la gente, hermano, se maravillara de Él. De cómo Él hablaba, de cómo Él actuaba. Hermano, fíjense que yo me estaba poniendo a pensar, incluso anoche, me ponía a pensar yo, y se me venía a la mente así, ¿verdad? Decía yo, ¿cómo actuaba el Señor? Porque es lo que menos hacemos a veces nosotros mismos. Mire, hermano, ¿cómo actúa el Señor? Porque nosotros pasamos una adversidad, ¿cómo actúa el Señor en la adversidad? Eso me está poniendo a pensar anoche yo. Eso es tener puesta la mirada en el Señor. ¿Cómo actuaba el Señor ante la adversidad? ¿Cómo actúa el Señor ante la escasez? ¿Me entienden? ¿Cómo actúa el Señor ante la enfermedad? ¿Cómo actúa el Señor ante la adversidad? ¿Ante el peligro? Hermano, y cuando tenemos puesta la mirada en el Señor Jesús, comenzamos nosotros a aprender de Él. Porque si nosotros miramos ahorita, hermano, si nosotros nos ponemos a pensar la adversidad, ¿usted cree que el Señor Jesús pasó adversidades? Sí. ¿Ah? ¿Creen ustedes que el Señor Jesús pasó adversidades? Díganme sí o no, no me muevan la cabeza, díganme sí, Sí. o no. ¿Ah? ¿Sí? Ahora díganme una de ellas, por favor. Llegar hasta la cruz del Calvario. Es una adversidad. Está tremendo eso. Ajá. Menciónenme otra adversidad. Ahora, mi pregunta es, fíjense bien, si el Señor Jesús sabía de que iba a llegar a la cruz, ¿para Él era fácil o era difícil? Era difícil. Cuando Él, hermano, llega el momento que va a orar, dice la palabra, que el sudor de su frente era como gotas de sangre. Imagínense usted lo que estaba pasando ahí, hermano. Entonces, ¿cómo actuó Él en esa adversidad? ¿Qué creen ustedes que hizo el Señor? Porque nosotros hemos pasado por adversidad y ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario a lo que el Señor Jesús hacía. Entonces nos hallamos, hermanos, nosotros para dónde agarrar y nos hallamos para dónde agarrar, nos desesperamos y en vez de solucionar el problema en el cual estamos ahí, lo hacemos más grande. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no tenemos puesta nuestra mirada en Jesús. ¿Qué hizo Jesús sabiendo que iba a pasar por esa adversidad? ¿Qué hizo Él? A ver. Exactamente. Él lo que hizo que fue a orar, hermano. Y dice la palabra que Él se fortalecía en la oración. Cuando nosotros estamos pasando por una adversidad y si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en el Señor, ¿qué vamos a hacer ante la adversidad? Orar, hermano. ¿Nos toca qué? Orar. Y cuando el creyente ora, hermano, entonces todas las cosas están puestas delante del Señor en sus manos. Y sabe que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Me entiende? Pero cuando no oramos, es ahí, hermano, cuando nos desesperamos, tomamos decisiones apresuradamente
y cometemos errores. Y después cuando ya estamos metidos decimos, Señor, ¿y por qué me está Sí. pasando esto? Y después culpamos al Señor por la... Oramos después. Oramos después, ya cuando tenemos un montón de gente en la moto. O a veces también, en vez de ir a oración, Sí. vamos a otras personas Sí, que más bien lo que hacen es burlarse del problema de nosotros y nos ayudan a solucionar el problema, lo hacen público. sí, exactamente. Hay una palabra que dice que hay que poner todas nuestras peticiones delante de Él. Así es. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo lo veo claro, hermano. Vamos adelante entonces, hermano. Ya leímos, ¿verdad? Efesios 4:13. Me gusta bastante porque este es un reto para nosotros. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 28. Las picadas. Mateo. El Señor. Va Padre, hermano. 7, 28 y 29. Y a su nombre, gloria. Mateo le dijo, ¿no? Bien, lo tenemos. 7, 28 y 29. ¿Qué dice, hermano? Mateo 7, 28 y 29, Beli. ¿Lo tenés? Por Y favor. cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, Ajá. porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien. Pensemos ahí, hermano. Vea usted, es que me llama la atención. ¿Sabe por qué? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, otra vez lo menciona, miren, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza, es correcto. Entonces, ellos se admiraban de qué? De su enseñanza. De su enseñanza, de lo que enseñaba Jesús. ¿Correcto, hermano? Así es. El 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ojo con esto. Y no como los escribas. Los escribas enseñaban una cosa, el Señor enseñaba otra. ¿Por qué tenía autoridad lo que enseñaba Jesús? Porque Él cumplía. Porque él vivía lo que hablaba. Entonces había autoridad a aquella palabra. Y ellos no. Los fariseos enseñaban, pero mire, hermano, ellos no ponían en práctica la palabra. Por eso el Señor Jesús a ellos les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera están blanquitos, están bien santitos, pero por dentro están podridos, porque no hacen la palabra, son hipócritas, les digo. ¿Entiendes? Entonces Jesús crecía, hermano, en la gracia. Dice ahí la palabra, hermano, que la gente se maravillaba de su doctrina. ¿Qué es lo que hablaba Jesús? Jesús hablaba gracia, hermano. Él estaba sujeto y cumplía la ley, pero el mensaje de él, ¿de qué era, hermano? Gracia. Porque él decía, tienes que perdonar a tu hermano. No condenaba a nadie. Entonces cuando la ley decía, mira, ojo por ojo, diente por diente, entonces Jesús dice, no, tienes que amar al enemigo. Eso es gracia. Tienes que perdonar. Hay que hacerlo el bien. Hay que hacer el bien. Eso es gracia, hermano. Entonces la gente se admiraba de qué? De su doctrina. Jesús dice la palabra que él crecía en conocimiento, en estatura y también en la gracia. En la sabiduría, correcto. En la gracia. Entonces nosotros tenemos también que crecer de igual manera. Juan capítulo 1. Yo creo, hermanos, que estamos entendiendo, ¿verdad? Juan capítulo 1. Fíjense ustedes. El verso 17. Porque aquí, hermano, vamos a hablar de acuerdo a lo que dice la palabra, hermano. Aquí no vamos a inventar. Generalmente alguien, a veces se da mucho eso de que alguien agarra un texto, lo lee y habla y habla y habla, pero realmente no está hablando la palabra. Dice un montón de cosas, hermano, y no tiene ni base bíblica de lo que está diciendo. Y muchas veces hasta yo he logrado escuchar y ver personas que usan el nombre de Dios y están mintiendo. El mensaje no es verdadero. Pero aquí usamos la palabra. ¿Qué dice Juan 1:17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Sí. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ah, Padre. Exactamente. Entonces la gracia, dice la palabra clarito, hermano. ¿Quién trajo la gracia? La gracia Señor vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que crecer en gracia. Tenemos que crecer en la gracia del Señor.
Por eso que dice que él crecía en estatura, pero también crecía en la gracia. Ahora, exactamente, porque por gracia somos salvos. Ahora, la siguiente parte de aquel texto que leímos de Lucas 2:40, si ustedes recuerdan, dice también que él se fortalecía. Ahora, aquí está la pregunta. Tania, ¿cómo se siente? Ah, ¿cómo se siente, Tania? Siente como un calambre, ¿viste, Tania? Quise salir corriendo. Ya me Víctor, quiero ¿qué ir. tal? ¿Todo bien, Víctor? Bien, bendecido, Víctor. Está rico el clima, fresquito, ¿va? ¿Sí? No, allá en el local estuviéramos con calor, hermano. Sí, miren ahorita, de hecho, como les digo yo, respiré profundo. Sí. Ahorita Tania va a sudar, pero no es de la calor. De rodito. Sí. Como la otra pregunta es, hermano, ¿cómo se fortalecía el Señor Jesús? ¿Cómo creen ustedes que se fortalecía? Correcto, esa es una de ellas. ¿Qué más? ¿Cómo se creen ustedes que se fortalecía el Señor Jesús? En la fe, Ajá. obedeciendo. ¿Sí? ¿Qué más? Obedeciendo la palabra. Ajá. ¿Se fijan? Mire, hermano, qué bonito es pensar. Entonces dice, hermano, ¿cómo se fortalecía? Mateo 26:41. Miren el ejemplo aquí. Y aquí estamos descubriendo, hermano. 26:41. Bendito el Señor. 26:41 de Mateo. Mire de qué manera se fortalecía el Señor Jesús. Lo tenemos, hermano. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo dice el texto? Y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno. Lo volvemos a leer entonces, hermano. Dice, velad y orad. Entonces, ¿cómo se fortalecía el Señor Jesús? Ajá. Por la primera parte dice, Velando. ¿y qué es velar? ¿Qué es velar? Velar. Exactamente, velar significa, hermano, estar atento. Ahora, antes nosotros pensábamos, hermano, que velar era cuando nosotros íbamos a una vigilia. Ahí estábamos velando. Pero era una vez. Era una vez. Y de repente era una vez al mes, de repente, ¿ah? Y a dormir. Pero aquí la palabra está diciendo, hermano, que hay que desvelarse. Aquí la palabra está diciendo que hay que estar atento. Por eso dice que el Señor Jesús se fortalecía ¿de qué manera? Orando, pero también vigilándose. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo dio el consejo y dijo, hermano? El apóstol Pablo dio el consejo y dijo, ten cuidado de ti mismo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es eso, hermano? Eso es velar. Tener cuidado de uno mismo es estar atento. ¿Atento a qué, hermano? A estar pendiente, atento, hermano. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros cuando se nos viene una situación adversa? Estar atento. Entonces, Jesús dijo, hermano, 41, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El que está débil, hermano, está propenso o ya está metido en la tentación. Pero el que está fortalecido no entra en la tentación. Ahí claramente dice, velad y orad para que no entréis. Entonces, el que está fortalecido no entra. ¿Verdad? El que está débil, exactamente. El que está débil, ya entró. Definitivamente. Y entonces dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero ¿qué pasa, hermano? La carne es débil. Hermano, la carne es Débil. Nosotros estamos vestidos con esta humanidad y estamos vestidos con carne, hermano. ¿Hay carne en nosotros? Sí. ¿Ah? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, hermano? Y fíjense bien, cuando le digo carne, hermano, me estoy refiriendo al cuerpo físico, ¿va? ¿Verdad? Me estoy refiriendo al cuerpo físico. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando un creyente generalmente tiene su mente carnal? O sea, su mente es carnal. Porque hay creyentes con mente espiritual y hay cristianos con mente carnal. El creyente con mente carnal pasa metido en tentación y tras tentación. Por eso es que su vida, su perseverar le es difícil, es duro. Y dice, mire, hermano, estar en el Señor, eso es difícil. ¿Pero por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque
en la carne, hermano. Jesús claramente dijo, el espíritu de la verdad siempre va a estar, bueno, siempre está dispuesto. El espíritu está dispuesto. Y Jesús dijo, hermano, la carne es débil. La carne es débil. Ahora, Pablo dijo, hermano, que hay que crucificar a la carne. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo se fortalecía el Señor? A través de la oración. Ustedes lo respondieron muy bien. Pero me parece también interesante, hermano, lo que dijo el Señor Jesús cuando dijo, el espíritu está dispuesto. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Mire el consejo que da la palabra aquí, hermano. Le tenemos... Léala. Digo pues, Ajá. andad en el espíritu Oiga bien, hermano. y no satisfagáis los deseos de la carne. Vaya. ¿Se fijan? Ahora fíjense, hermano, que aquí hay una situación. Si yo les preguntara a ustedes, hermano, ¿cómo es eso de andar en el espíritu? ¿Qué dice nuestra mente? ¿Cómo es andar en el espíritu? Porque Pablo dice, andar en el espíritu. William, ¿todo bien? Gracias. ¿Qué es andar en el espíritu, hermano? ¿Será que tenemos que salirnos del cuerpo? ¿Cómo es que un creyente puede andar en el espíritu? ¿Qué es andar en el espíritu? Los errores de... ¿Ah? El no caer en la tentación, no ver los errores de los demás. Enfocarse, pues. Enfocarse en el Señor, en la de Dios. Tremendo. Ya lo agarré, hermano. ¿No? Es que bonito pensar, hermano. Omar, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, yo pienso que, como dice el tema, ¿verdad? Poniendo los ojos en Jesús, o sea, siguiendo el ejemplo de Jesús, participando de lo que el Señor mismo es, digo yo. Ajá. Qué tremendo. ¿Y qué dice usted, hermana Gloria? Debemos estar en constante oración para no caer en tentación. Sí. Porque si caemos en tentación, no andamos bien en el espíritu. No, andamos en la carne. Beli, vos dijiste algo, ¿va? ¿Qué es andar en el espíritu? Es vivir la gracia del Señor. El Señor Jesús dijo una vez, las palabras que yo les he hablado son Vida, vida. la primera parte. Son espíritu y son vida. Exactamente, son espíritu y son vida. Vida. Cuando el creyente anda en el espíritu, significa que el creyente, hermano, está viviendo por la palabra, está viviendo, hermano, de acuerdo al evangelio. O sea, entonces, la palabra de la gracia la tiene en su mente y también la tiene en su corazón. Y para andar en el espíritu, no, hermano, que se va a retirar todo un mes, como lo hacíamos antes, metidos en un cerro y estar en sacrificio. Y uno dice, hermano, anda en el espíritu. ¿Qué va a andar en el espíritu? Anda aguantando hambre, hermano. Eso no es andar en el espíritu. Andar en el espíritu, Jesús dijo, hermano, entonces, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando el creyente anda en el espíritu, significa que la palabra del Señor hace abundar. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo fue que dijo también esa palabra. Que la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. Eso es andar en el espíritu. Andar con la palabra, hermano, el evangelio en su mente y en su corazón. Que cada vez que vamos a enfrentar algo, recordemos el evangelio, que dice el evangelio. Mire, muchas veces, hermano, la carne nos empuja a sentirnos tristes. ¿Cuántos de ustedes se han sentido tristes alguna vez? Sí. Ahora, ¿la tristeza de dónde viene? ¿De la carne o del espíritu? De la carne. De la carne. Ahora, pero fíjense que tremendo. Cuando nosotros, hermano, imagínense ustedes, hermano, un creyente triste y estamos en la reunión y cantamos cantos, hermanos, que se refieren al gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor. Pero la está triste, hermano. Y está cantando ahí, ¿no? Y ella llora. Y voltea a ver para todos lados. Él está en modo avión, pues. Está en modo avión, o sea, tiene que aplaudir porque mira que todo el mundo está aplaudiendo, pero por el fuera, hermano, no. ¿Entiendes?
Pero eso no es andar en el espíritu. El que anda en el espíritu, hermano, el creyente anda contento, hermano, dispuesto. ¿Y para dónde vamos, hermano? Vamos para la empedrada. Vámonos para la empedrada, hermano. Ay, hermano, es que espera que yo estoy viendo que como que va a llover. Y ya estaba poniendo pero, ¿no? Hermano, y vamos a hacer esto. No, adelantate, ahí te va a alcanzar. Y él no llega, nunca llega, hermano. Y el hermano me dijo que iba a llegar, dice, y no vino. Ahí estaba preocupada Marina. Emilio Dile que... que no Y viene. después, no, bueno, dice, no viene, nosotros venimos en camino. Dile que no está a dormir. Sí, se durmió y usted, hermano. Del frío. Sí, mire qué tremendo. Entonces, hermano, ¿qué es andar en el espíritu? Ya le olvidó, ¿va? Sí, exactamente, vivir la palabra, es correcto. Ahora, esa es la manera, hermano, que mire lo que dice Romanos. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 5. ¿Quién lo tiene, hermano? Ya va. Romanos 8:5, ¿quién lo lee? Porque los que son de la carne Oiga bien eso. piensan en las cosas de la carne, Ajá. pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Se fijan? Porque los que son de la carne, esto quiere decir, hermano, que hay creyentes o cristianos, no creyentes. Creyentes no, porque el creyente, hermano, es diferente al cristiano. Cristiano, hermano, hay muchos, pero creyentes son pocos. Entonces hay creyentes que piensan, ¿cómo dice la palabra ahí? En las cosas del espíritu. En las cosas del espíritu, pero también hay otros que piensan en las cosas de la carne. Ahora, hermano, cuando nos ocupamos de las cosas de la carne, ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra, porque los que son de la carne, ajá, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Fíjate bien. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Pero no está expresando que van a ir a comer chuleta. No, nada de eso. Tajo de rema. No, nada de eso. Los de la carne que le gusta ir a bailar, beber. ¿Qué es lo que, cuáles son las cosas de la carne? Aparte de lo que usted está mencionando. Vamos a ver. Mírenla. Todo lo que lo mata de la carne. Exactamente. Todo eso es carne. Bueno, hermano, exactamente. Todo eso es carne. Cuando usted lo lee en Gálatas, y ahí le menciona los designios de la carne, que son enemistades, pleitos, iras, todo eso es carne. Hermano, el mismo afán es carne. Y nos afanamos y decimos, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Eso es, ¿qué es, hermano? Carne. Y el Señor Jesús dijo, por nada estén afanosos. Mire cómo es tremendo, ¿eh? Jesús dijo, por nada estén afanosos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si estamos en el afán, metidos en el afán, estamos en la carne, hermano, por favor. Nuestra mirada no está puesta en el Señor. Queremos hacer y queremos que la gente nos mire. Qué barbaridad. Por lo material, nos afanamos por lo material. Y el Señor Jesús dijo, ¿por qué ustedes están afanados? Miren las aves. Bye. No, nosotros no queremos ver las aves, nosotros queremos ver los aviones, hermano. ¿Ah? Los aviones que queremos ver. Andamos en modo. Y andamos ahí, queremos. ¡Qué barbaridad! Jesús se fortalecía, hermano, en la oración. Jesús se fortalecía porque andaba en el Espíritu, o sea, la palabra, que él mismo es la palabra. Él andaba en esa palabra, hermano. Él vivía la palabra. Él es la palabra. Y también el Señor Jesús se fortalecía, hermano. Mire cómo dice Lucas. Yo creo que no sé qué tiempo llevamos, hermano. O me dieron, no sé cuánto tiempo me dieron. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Veamos el ejemplo ahí. Yo creo que ese ejemplo todos lo conocemos, hermano. Lucas capítulo 4 en adelante vamos a encontrar nosotros la tentación. ¿Sí o no? Sí. Ahora, Jesús se fortalecía en la palabra y aquí es donde nosotros vamos a tomar en cuenta ese ejemplo. Si ustedes se fijan, mire,
dice el texto así, hermano, se lo leo rápidamente. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. ¿Cómo estaba el Señor, hermano? ¿Cómo estaba el Señor? Lleno. Hermano, recuerden esto, hermano. Yo les dije a usted, yo le pregunté a ustedes, ¿qué es andar en el Espíritu? Ahora, si yo les digo, ¿qué es estar lleno del Espíritu? Ajá. Mire, dice aquí, Jesús, ¿ah? No era entonces, es vivir la palabra. Entonces mira qué tremendo, dice Jesús lleno del Espíritu. ¿Qué es estar lleno del Espíritu? Antes nosotros teníamos un concepto diferente, hermano. Pero vean ustedes, miren cómo es que actúa alguien que está lleno del Espíritu. Dice: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Pero ¿quién lo llevó ahí? Ojo con eso, lo llevó el Espíritu, ¿verdad? Y dice, por 40 días y era tentado, bien. Y dice, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Hasta el momento que tuvo hambre, ojo con eso. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Mire cómo actúa alguien que está lleno del Espíritu. El 4 dice: Jesús respondió y dijo: escrito está. Exactamente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. De toda palabra. De toda palabra de Dios. Hermano, ahora, con esto quiero decirle esto, ¿verdad? ¿Qué es estar lleno del Espíritu? En el momento que Jesús actúa, Él actúa porque Él está lleno del Espíritu. ¿Y qué fue lo que hizo Él? ¿Cómo contrarrestó? Con la palabra. Exactamente, eso significa, hermano, que la palabra en Él, bueno, es que Él era la palabra, pues, Él es la palabra. O sea, si fuera uno de nosotros, yo le dijera, hermano, Él estaba lleno de la palabra, estaba lleno del conocimiento. Por eso dice ahí, Jesús lleno del Espíritu, estaba lleno de la palabra, correcto. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Es lo que menos hay en el creyente para la palabra. El creyente está lleno de otras cosas, su mente, hermano. Hoy en día los jóvenes, ¿qué es lo que están llenos? De la tecnología, que quieren ver el TikTok, que quieren ver el Facebook, que quieren ver el Instagram, que quieren ver... mire, están llenos de todo menos de la palabra. Entonces, ¿cómo va a esperar usted de que los jóvenes, hermanos, sean unos jóvenes gloriosos si no están llenos de la palabra? Entonces Pablo dice que si nosotros nos ocupamos de la carne lo que nos va a traer a nosotros es, ¿qué? Muerte. Muerte. ¿Por qué? Porque nuestro hombre interior se deleita o se fortalece en lo espiritual. Pero si a nuestro hombre interior, en vez de darle alimento espiritual, estamos dando otra cosa, hermano, lo estamos matando, hermano. Lo estamos matando. Lo estamos encarcelando, ¿sí me entiende? Entonces Jesús estaba lleno del Espíritu, significa que estaba lleno de la palabra. O sea, ¿nosotros cómo vamos a contrarrestar? Exactamente. Ahora, fíjense, hermano, cuando nos agarra una situación, como estamos vacíos, ay, como la avestruz metemos la cabeza. Al problema metemos la cabeza como el avestruz, hermano. Pero qué diferente es, hermano, cuando alguien está lleno de la palabra. Hermano, Pablo, el apóstol Pablo, ante la adversidad. Hermano, fíjese que el barco donde iba él, la gente, hermano, estaban desesperados, todos turbados. Porque mire, hermano, imagínense ustedes, ¿sí? Y que el barco se va a partir y va a perder. Y mire, hermano, el ángel del Señor se le presenta a Pablo y le dice: no, estate tranquilo, la nave se va a perder. Fíjese bien qué noticia, hermano. Pero ninguno de ustedes va a perecer. Ajá. ¿Y qué pasó, hermano? Así como el ángel se lo dijo, ¿qué pasó? Entonces Pablo le dijo: tengan ánimo, le dijo a los demás, porque todos estaban, hermano, atribulados y aquellos botando hasta las maletas y botando todo, no querían que el barco se hundiera. Imagínense en medio ustedes del mar y que el barco, padre mío, hermano, es terrible.
pero como en él hay palabra. Sí. Entonces, como el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu, estaba lleno de la palabra, que hizo él, hermano, ¿Te imaginas que me caiga? tranquilo, él tranquilo, y le transmitió paz a los demás. Era fácil, hermano, para los demás, diciendo, no, aquí vamos a morir. Imagínense los que no podían nadar, hermano, pues los que pueden nadar tienen esperanza, y los que no podían nadar, Por eso es que estaban medio turbados. ¿cuántos de ustedes pueden nadar? ¿Ah? ¿Víctor? No puedes nadar, ¿sí? Víctor, y vos cuando ibas en el avión y mirabas el mar, ah, miraba la muerte. Dice, si este avión se cae al océano, ¿no? ¿Ah? ¿No? Pero hay algo curioso ahí, ¿verdad? De que ellos como pescadores no creo que no supieran nadar, sino que es la misma turbación en ellos, se les olvidó lo que habían aprendido, que ellos habían aprendido eso. Qué tremendo eso, ¿no? Es que la tribulación, hermano, es terrible. La tribulación es terrible. Nos hace olvidar, Emilio, por eso no tomamos de la palabra, Exactamente. que se nos olvida. Se nos olvida, sí. Hermano, el afán, dijo el Señor Jesús que el afán ahoga la palabra. Así ¿Saben es. ustedes eso, ¿verdad? Sí. El afán ahoga la palabra. Vamos a ver, hermano, vamos adelante. Miramos el ejemplo. Jesús siempre le contestó conforme a la palabra. Ahora, la tercera pregunta, hermano. La primera pregunta era cómo crecía Jesús. La segunda pregunta fue cómo se fortalecía Jesús. Ya ustedes lo dijeron. Vamos a la tercera. ¿Cómo se llenaba de sabiduría? ¿Cómo se llenaba de sabiduría el Señor Jesús? ¿Qué es lo que hacía Él para llenarse de sabiduría? ¿Qué creen ustedes? Una taza de café para el que tú esté bien. ¿Ah? Cuando predicaba la palabra, Ajá, cuando él decía la palabra y la predicaba, ajá. se llenaba más de sabiduría. Ese. ¿Qué más? ¿Qué más podemos opinar? ¿Qué más podemos decir? Vamos en línea ahí, hermano. ¿Levantó la mano usted? No, ¿ah? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se llenaba de sabiduría él? Por medio de la práctica. ¿Cómo se llenaba de sabiduría? Ya los agarré. Por medio de la práctica de la palabra. Miren este ejemplo, hermano. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a volver al verso 40 en adelante. Miren lo que dice. Dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ojo con esto, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensaban que estaba entre la compañía. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿dónde, hermano? En el templo, sentado en medio ¿de quiénes? De los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, un niño, hermano, hablando con los doctores de la ley de 12 años. Entonces, por eso les dije yo, ¿cómo se llenaba esa vida del Señor Jesús? En otras palabras, hermano, ¿dónde lo encontraron a él? ¿Ah? En el templo. En el templo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Alguien que me lo diga de memoria, hermano, sinceramente. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Exactamente, eso es el consejo del apóstol Pablo. Dice, no dejando de congregarse. Entonces, ¿cómo se llenaba? El Señor Jesús iba al templo, hermano. Oiga, tenía 12 años y él estaba escuchando a los doctores de la ley. Eran eminencias.
Pero no solamente los escuchaba, sino que también les preguntaba. ¿Entiendes? Entonces aquella gente se maravillaba y decía, ¿y este muchacho? 12 años, ¿sí? ¿Y cómo sabía? Entonces, hermanos, cada vez que nosotros nos congregamos, hermanos, vamos a aprender algo nuevo. Y eso, hermanos, nos llena de sabiduría. Vean ustedes, hermanos, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuántas reuniones hemos tenido nosotros? ¿Cuántas reuniones hemos tenido, hermanos? ¿Cuántas palabras Dios nos ha dado? ¿Ah? ¿Cuántos temas hemos hablado, hermanos? Temas que el Señor nos ha dado, hermanos. Cuánta ignorancia había en nosotros y Dios ha quitado poco a poco la ignorancia. Habían cosas que nosotros las creíamos y pensamos de una manera y estábamos metidos ahí y estamos equivocados. Pero cada vez que nosotros vamos a la reunión y escuchamos la palabra con atención y le damos valor a la palabra, hermanos, aprendemos algo nuevo que Dios nos da y eso nos llena de sabiduría. Sabiduría. Entonces, ¿cómo se llena de sabiduría el Señor? Congregándose. Si no nos congregamos, qué difícil es, nos va a costar más. Número 2, hermanos, ¿cómo se llena de sabiduría? Hablando la palabra. Definitivamente. O sea, nos congregamos, pero también nos es necesario hablar la palabra. Lucas 2:46, creo que ya lo leímos también ahí. Cuando lo encontraron a él, al niño Jesús, dice de 12 años, ¿verdad? Lo encontraron sentado en medio de doctores, pero también dice ahí al final, hermano, dice oyéndoles y preguntando. O sea que él estaba también hablando. Nos vamos a llenar de sabiduría cada vez que nosotros estemos hablando la palabra. Claro, hermano, porque si yo me pongo a practicar la palabra con Omar, ¿qué va a surgir, hermano? Algo que dice Omar, yo no lo sabía. ¿Me entiendes? Algo que dijo la hermana Marina, yo no lo sabía. Entonces, eso me enriquece a mí. Y me voy llenando de sabiduría. Pero si no hablamos la palabra, si no hablamos de... Ahora, hermano, ¿qué es lo que más hablamos nosotros? Lo que deberíamos de hablar realmente es la palabra. Pero ¿qué es lo que más hablamos nosotros? Mira, hay una costumbre, hermano, no sé si es buena o mala, no se juzguen ustedes. Lo primero que en la mañana lo que muchas veces se hace o hacemos, no sé, es prender el tele y vamos a HCH. Yo estoy... Bueno, yo nunca estaba de acuerdo en eso, al menos yo nunca. Yo recuerdo que estuve en un grupo de crecimiento y yo le decía a la hermana, por favor, yo porque lo primero que es a levantarse y quedan ahí, hermano, solo malas noticias. Entonces, hermano, lo primero que el cerebro recibe, que es mala noticia, hermano. Entonces la persona cuando sale de la casa, hermano, como allí salió, asesinaron a fulano de tal allá, en aquella colonia quemaron al otro. Y cuando uno sale de la casa, hermano, Padre eterno, se mira y dice, falta poco persignarse, hermano. Vayamos turbados. Y mire, sale uno cerrada. Y peor, mire, hermano, y peor en el caso de las personas que de repente van a visitar una colonia como esa. En la pandemia eso fue horrible. Hermano, la gente, no, hermano, eso es terrible. Entonces, ¿qué es lo que debemos hablar? Es la palabra. Y entonces le preguntan, ¿y Víctor y para dónde, Víctor? No, voy para el mayoreo. No te vayas por ahí, Víctor. Ahorita miren HCH que ahí están asaltando. Lo turbea, Víctor, hermano. Y Víctor iba allá con el negocio. Oye, ya Víctor iba con el negocio, hermano, ya, listo. Pensando, hermano, que voy a vender todo, dijo Víctor, va. La mañana se levantó Víctor, pero yo le dije, no, Víctor, no vayas por ahí porque... No le pasa nada, hermano, cuando nos levantamos con fe, no pasa nada. Mire qué tremendo, hermano. Colosenses capítulo 3, verso 16. Si me escuchara ese señor, para el dueño de ese canal, dijera, no, es que hombre, yo no lo invito aquí al canal. Y eso no me da buena propaganda. Sí, Colosenses 3:16, hermano. Vamos a ver cómo dice la palabra ahí, hermano.
¿Qué dice el Evangelio? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, Ajá. enseñándonos y Oiga. exhortándonos unos a otros Ajá. en toda sabiduría, Oiga bien. cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que enseña. Entonces dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es lo que tenemos que hablar, hermano. Para llenarnos de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la palabra de Cristo. Y que more en abundancia, dice la palabra ahí, hermano. Y nosotros, mire qué tremendo. Enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Porque hasta para eso, hermano, la exhortación no es ir a regañar a alguien. Dice que aquí con sabiduría. Ajá, pero no solamente eso, hermano. Dice cantando con gracia en vuestros corazones. Qué bonito esto, hermano. Ajá. Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a concluir con esto, hermano. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Puestos los ojos en Jesús. Si tenemos puestos los ojos en Jesús, entonces vamos a ver todo lo que Él hizo. Cómo Él iba creciendo, cómo Él se iba fortaleciendo. Hermano, y cómo Él contrarrestaba ante todas las adversidades, cómo actuaba Él. Y miren, la vida de nosotros, hermano, tiene que ser gloriosa. ¿Por qué? Porque el ejemplo a seguir es el Señor. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en el hombre se va a equivocar. Nosotros nos vamos a equivocar. Sí, pero el Señor no, hermano. Así que Él no se equivoca, hermano. Hay que aprender siempre de Él. Y recordemos, hermano, hay que continuar siempre manifestando la gloria del Señor. Así que con esto terminamos, hermano. Los declaro bendecidos. Démosle un fuerte aplauso al Señor.